En este momento, la historia geopolítica más decisiva del año se está desarrollando en tiempo real, y si decides ignorar este video y seguir desplazándote, te aseguro que te sentirás completamente perdido cuando todos a tu alrededor empiecen a hablar de lo que acaba de suceder entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, y de lo que esto significa para el futuro de los precios del gas, los mercados globales de petróleo, el poder militar estadounidense y todo el equilibrio del Medio Oriente. Mi nombre es el profesor Yang Xueqin y lo que voy a compartir contigo se basa en reportes de noticias verificados, declaraciones documentadas de líderes mundiales y análisis de expertos provenientes de instituciones confiables como el Council on Foreign Relations, Bloomberg y Associated Press, además de información en tiempo real que llega desde Washington y Tel Aviv hoy, 5 de mayo de 2026. Quiero ser completamente claro desde el principio. Soy investigador y analista, no funcionario gubernamental. Y aunque todo lo que presento aquí está respaldado por registros públicos documentados, parte de mi interpretación y evaluación se basa en mi propio criterio analítico. Dicho esto, entremos directamente en lo que está ocurriendo, porque la situación avanza rápidamente y necesitas entenderla ahora. Imagina por un momento que estás de pie en la cubierta de un buque comercial en algún punto del Golfo Pérsico. Llevas semanas atrapado allí. Detrás de ti hay más de $1.000 millones en carga. A tu alrededor, 23.000 marineros de 87 países enfrentan la misma situación. Y frente a ti, el estrecho paso por donde circula casi una quinta parte del petróleo y gas natural del mundo, el estrecho de Hormuz, está prácticamente cerrado. La Guardia Revolucionaria de Irán lo controla mediante misiles, drones y lanchas rápidas de ataque. Y la razón por la que existe esta pesadilla se resume en una sola palabra: guerra. Una guerra que comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Donald Trump y Benjamin Netanyahu lanzaron una campaña militar coordinada contra Irán. Se suponía que sería una guerra limpia, rápida y decisiva, pero ahora se ha convertido en un conflicto que ha fracturado la alianza entre ambos líderes de una manera que podría redefinir la política exterior estadounidense durante toda una generación. Para entender lo que está pasando, hay que ver cómo se construyó esta alianza y por qué ahora está empezando a resquebrajarse. Benjamin Netanyahu ha pasado literalmente décadas presionando a los presidentes de Estados Unidos para que enfrenten a Irán. No simplemente contenerlo, no presionarlo, sino destruir su capacidad de proyectar poder y evitar que desarrolle armas nucleares. Como explicó Jamal Abdi, presidente del National Iranian American Council, en declaraciones a Al Jazeera, la agenda de Netanyahu siempre ha sido impedir cualquier solución diplomática con Teherán. Cuando Trump regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato, Netanyahu vio una oportunidad histórica. A principios de 2026, según informes de Axios, se reunió con Trump en Mar-a-Lago y planteó abiertamente la posibilidad de lo que un funcionario estadounidense describió como una segunda ronda de ataques contra Irán, argumentando que Teherán ya estaba reconstruyendo sus capacidades de misiles tras la guerra de 12 días en junio de 2025. Trump, de pie junto a Netanyahu, declaró directamente ante los periodistas que si Irán continuaba con su programa de misiles, la respuesta sería sí, y si avanzaba hacia armas nucleares, la respuesta sería absolutamente sí. No eran declaraciones vagas, eran compromisos públicos, hechos ante cámaras, al lado del primer ministro israelí. Y luego, Trump actuó. El 28 de febrero, publicó un video de 8 minutos en Truth Social donde dejó claro que el objetivo de los ataques estadounidenses en Irán era, en esencia, un cambio de régimen. Así comenzó la operación Epic Fury. Estados Unidos e Israel atacaron instalaciones militares iraníes, infraestructura nuclear y objetivos de liderazgo. En cuestión de días, lograron eliminar al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, junto con varios altos funcionarios iraníes. Netanyahu lo calificó como el cumplimiento de una promesa que había sostenido durante 40 años. Declaró públicamente que la participación de Estados Unidos permitió a Israel hacer lo que llevaba décadas intentando: asestar un golpe devastador al régimen iraní. Desde fuera, todo parecía una victoria total para Trump y Netanyahu, dos líderes avanzando en perfecta sincronía para redefinir el Medio Oriente. Pero si observas con atención, debajo de esa aparente unidad ya existían grietas desde el primer día.
Los analistas que siguen de cerca a ambos líderes explicaron a periodistas de The Conversation que aunque Trump y Netanyahu se aliaron para iniciar esta guerra, tienen visiones profundamente distintas sobre cómo debe terminar y qué debería ocurrir después. Trump proviene del mundo de los negocios y la negociación. Su instinto, moldeado por la filosofía de America First, es obtener la máxima ventaja posible y luego cerrar un acuerdo que le permita salir en una posición favorable. Durante el conflicto, incluso retrasó una visita planificada a China, consciente de que llegar a Pekín con una guerra en curso lo colocaría en desventaja frente al presidente Xi Jinping. Al mismo tiempo, observaba cómo los precios del combustible en Estados Unidos se disparaban, pasando de $2.98 por galón antes del conflicto a más de $4.46 y en aumento. Las advertencias sobre inflación no dejaban de acumularse. Además, el estrecho de Hormuz, que, según sus propios aliados, controla cerca de una quinta parte del suministro energético mundial, seguía bloqueado. Y Trump, fiel a su estilo, quería cerrar un trato. Netanyahu, en cambio, ha construido toda su carrera política, presentando a Irán como una amenaza existencial, no solo para Israel, sino para todo el mundo civilizado. Para él, esta guerra no es una simple maniobra geopolítica, sino la misión central de su vida. En su autobiografía publicada en 2022, ya se quejaba de que Trump había sido lento en respaldar la agenda israelí durante su primer mandato y describía su relación como complicada. Netanyahu es un líder moldeado por su experiencia en la unidad de élite Sayeret Matkal, por décadas advirtiendo sobre las ambiciones nucleares de Irán, y por una realidad política interna marcada por elecciones próximas, donde una narrativa de victoria en tiempos de guerra es clave para su supervivencia. Por eso, no tenía ningún incentivo para aceptar un alto el fuego que dejara a Irán en pie y con capacidad de reconstruirse. Así, cuando Trump anunció un alto el fuego de 2 semanas el 7 de abril de 2026, las tensiones latentes se hicieron imposibles de ocultar. En cuestión de horas tras el anuncio, las fuerzas de Netanyahu lanzaron lo que testigos describieron como el mayor ataque de Israel en su más reciente incursión en Líbano, causando la muerte de cientos de personas. Desde Teherán advirtieron que el acuerdo de tregua estaba en peligro, incluso antes de que comenzaran las primeras conversaciones de paz directas. Según Bloomberg, Trump tuvo que llamar personalmente a Netanyahu para exigirle que redujera la intensidad de la operación en Líbano. Netanyahu finalmente accedió, pero el impacto político fue contundente. La imagen era clara: el presidente de Estados Unidos teniendo que frenar públicamente a su aliado más cercano, justo el mismo día en que ambos se suponía debían celebrar un avance diplomático conjunto. El Council on Foreign Relations citó a Ray Takei, investigador principal en estudios de Medio Oriente, quien explicó que ambas partes buscan una salida al conflicto, pero tienen ideas completamente distintas sobre cómo debería ser ese desenlace. La postura de Netanyahu, además, estaba debilitando estratégicamente el proceso de paz de otra manera clave. Irán había sido claro: el alto el fuego incluía a Líbano, y si Israel continuaba atacando a Hezbollah, Teherán cerraría el estrecho de Hormuz. Israel, por su parte, sostenía que la tregua no aplicaba a Líbano. Irán insistía en que sí, ni siquiera podían ponerse de acuerdo sobre los términos básicos del propio acuerdo. Como resultado, el estrecho permanecía bloqueado, los precios del combustible seguían subiendo y la ventana diplomática de Trump se reducía cada vez más. En mi análisis, este fue el momento en que Trump comenzó a cuestionarse seriamente qué implicaba realmente haberse involucrado en esta guerra junto a Netanyahu. Para Israel, los beneficios eran evidentes, pero para Estados Unidos, los costos empezaban a acumularse rápidamente: interrupciones en el suministro energético, presión inflacionaria, tensiones con China y un nuevo enredo estratégico en una región de la que Trump había prometido alejarse. Y mientras todo eso crecía, encontrar una salida se volvía cada vez más difícil. Entonces llegó la secuencia de eventos más impactante de esta semana. El domingo 3 de mayo, Trump anunció desde su campo de golf en Florida una iniciativa ambiciosa llamada Project Freedom. El plan consistía en desplegar destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves, tanto terrestres como marítimas, plataformas no tripuladas en múltiples dominios y 15.000 efectivos militares para escoltar físicamente a los barcos comerciales atrapados en el estrecho de Hormuz.
Trump afirmó que los Emiratos Árabes Unidos, que habían reportado al menos 22 ataques contra embarcaciones desde finales de febrero, ya habían esperado demasiado. También lo habían hecho los 23.000 marineros de 87 países atrapados en la zona. Su objetivo era claro: forzar la reapertura del paso marítimo. La respuesta de Irán fue inmediata y violenta. La Guardia Revolucionaria lanzó misiles de crucero, drones y pequeñas embarcaciones contra los barcos protegidos por Estados Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos fueron atacados con misiles balísticos, misiles de crucero y drones provenientes de territorio iraní, causando heridos. Un barco operado por Corea del Sur se incendió. Altos funcionarios estadounidenses declararon a Fox News que la situación estaba más cerca de una reanudación total de las operaciones militares que en cualquier otro momento desde el 7 de abril. Según sus palabras, el ejército estadounidense estaba rearmado y listo para responder. Y entonces ocurrió uno de los giros más sorprendentes del segundo mandato de Trump. Apenas un día después del lanzamiento de Project Freedom, el 5 de mayo, decidió pausarlo. No lo canceló, lo pausó. En una publicación en Truth Social, explicó que, a petición de Pakistán y otros países, y debido a lo que describió como avances significativos hacia un acuerdo completo con representantes iraníes, el tránsito de barcos por el estrecho de Hormuz se detendría temporalmente para evaluar si se podía cerrar y firmar un acuerdo definitivo. El bloqueo militar sobre los puertos iraníes continuaría, pero la misión activa de escolta naval quedaba suspendida. Piensa en lo que acaba de pasar. Trump desplegó 15.000 soldados y más de 100 aeronaves. Provocó una de las escaladas más peligrosas desde el inicio del alto el fuego. Observó cómo Irán atacaba a aliados del Golfo por primera vez en semanas y luego retrocedió en menos de 24 horas. En parte porque Pakistán y otros mediadores se lo pidieron y porque las negociaciones de paz parecían avanzar. Desde una perspectiva, esto refleja al Trump negociador, actuando conforme a su instinto. Aplicar la máxima presión para ganar ventaja, y luego pausar para ver si la diplomacia logra lo que la fuerza no pudo. Desde otra, es una señal clara al mundo, y especialmente a Netanyahu, de que Estados Unidos no está dispuesto a escalar indefinidamente en función de los objetivos de guerra de Israel. Según mi análisis, la tensión central en todo esto es la siguiente. Trump quiere un acuerdo con Irán. Quiere que bajen los precios del combustible antes de su viaje a China y antes de que los votantes estadounidenses sientan plenamente el impacto económico de una guerra prolongada en Medio Oriente. Busca una victoria que pueda presentar como histórica: un acuerdo nuclear, la reapertura del estrecho, una demostración de que logró lo que ningún presidente anterior consiguió. Netanyahu, en cambio, no persigue ninguno de esos objetivos. Él busca debilitar a Irán de forma permanente, destruir su programa de misiles, desmantelar a sus aliados regionales y, si es posible, provocar la caída de su gobierno o dejarlo tan debilitado que nunca más represente una amenaza para Israel. Netanyahu también ha estado moviéndose con cálculo en el terreno político. Medios israelíes informan que podría convocar elecciones tan pronto como en septiembre, y lo último que desea es que Trump cierre un acuerdo con Teherán que deje a Hezbolá armado y la situación en Líbano sin resolver. Por eso fue tan precisa la evaluación publicada por Bloomberg en abril de 2026, cuando describía las tensiones dentro de una de las alianzas geopolíticas más estrechas del mundo como un factor que podría terminar acorralando a Trump. Netanyahu logró convencerlo de entrar en guerra, pero ahora que Trump busca salir bajo términos favorables para Estados Unidos, la resistencia de Netanyahu se está convirtiendo en un obstáculo directo. La gran incógnita ahora es si Trump permitirá que Israel continúe sus operaciones en Líbano mientras avanzan las negociaciones sobre el estrecho de Hormuz. Esta se ha convertido en una de las preguntas más importantes de la geopolítica global en este momento. Entonces, ¿qué puede pasar a partir de aquí? Con todo lo que está en marcha, hay 3 escenarios posibles. El primero, las conversaciones de paz mediadas por Pakistán tienen éxito. Irán acepta reabrir permanentemente el estrecho de Hormuz como parte de un acuerdo más amplio que incluya su programa nuclear y sus misiles balísticos. Trump se adjudica una victoria histórica. Los precios del combustible bajan y llega a Pekín en una posición de fuerza. Netanyahu acepta públicamente el resultado, mientras en privado maniobra para asegurarse de que cualquier acuerdo incluya límites estrictos a la reconstrucción del arsenal de misiles iraní. El segundo escenario, las negociaciones fracasan. Trump retoma las operaciones militares, Project Freedom se reactiva y la región entra en una segunda fase de guerra a gran escala. En este caso, los objetivos de Estados Unidos e Israel se distancian aún más, ya que Trump buscaría una victoria rápida seguida de una retirada, mientras que Netanyahu
Netanyahu apostaría por una campaña prolongada para completar lo que comenzó. El tercer escenario, y quizás el más desestabilizador: Trump logra un acuerdo, pero Netanyahu lo rechaza, e Israel lanza ataques unilaterales contra instalaciones nucleares iraníes sin coordinación con Estados Unidos. Este escenario marcaría el fin definitivo de la alianza entre ambos líderes. Obligaría a Washington a distanciarse públicamente de las decisiones militares israelíes y redefiniría por completo el marco del apoyo estadounidense a Israel. Lo que está en juego para la relación militar futura entre Israel y Estados Unidos es enorme. Como han señalado reportes de Associated Press y PBS News, la simpatía de la opinión pública estadounidense en Medio Oriente ya se estaba desplazando notablemente hacia los palestinos antes incluso de que comenzara esta guerra, según encuestas de Gallup. Este conflicto ha profundizado aún más ese cambio en ciertos sectores de la sociedad estadounidense. Si Trump logra un acuerdo y Netanyahu lo sabotea, el costo político para Israel en Washington será considerable. Los responsables políticos estadounidenses que apoyaron esta guerra bajo la premisa de que produciría un resultado estratégico claro y no un conflicto interminable, difícilmente perdonarán a un gobierno israelí que arruine la única vía de salida. Esta es la historia que el ciclo mediático tradicional no está explicando con suficiente claridad. No se trata solo de barcos atrapados en un estrecho. Se trata de si la alianza militar más poderosa del mundo puede sobrevivir al momento en que los dos líderes que la construyeron empiezan a querer cosas completamente distintas de la guerra que iniciaron juntos. Es también una historia sobre si los instintos negociadores de Trump chocarán con los instintos de supervivencia política de Netanyahu de una manera que desemboque en un acuerdo histórico, un regreso devastador a la guerra o una ruptura pública entre Washington y Jerusalén, que nadie en ninguna de las dos capitales está preparado para manejar. Mantente atento a este canal en las próximas 72 horas, porque los acontecimientos avanzan más rápido de lo que cualquier ciclo de noticias puede seguir. Y cuando llegue el próximo anuncio, ya sea desde Truth Social, desde la oficina del primer ministro israelí o desde los canales diplomáticos de Pakistán, vas a querer entender exactamente lo que significa. Dale me gusta a este video si te ayudó a ver la realidad detrás de Project Freedom. Suscríbete al canal oficial del profesor Yang Xueqin para no perderte el análisis de seguimiento. Y deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Trump logrará su acuerdo o que Netanyahu lo bloqueará? Leo todos los comentarios y respondo personalmente a los más interesantes. El Medio Oriente se encuentra en un punto decisivo y la historia se está escribiendo en tiempo real. No apartes la mirada. Este análisis se basa en información pública disponible, declaraciones documentadas y fuentes abiertas hasta el 5 de mayo de 2026. Todas las evaluaciones geopolíticas reflejan mi criterio como investigador y no deben interpretarse como inteligencia oficial ni como información gubernamental. Para fuentes primarias, te recomiendo revisar los informes originales de Bloomberg, el Council on Foreign Relations, Associated Press y la cronología de Wikipedia sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos entre 2025 y 2026, todos enlazados en la descripción.